Hola. Ay, ya te veo, Sari. A ver. Bueno, no soy capaz. A ver, solicítame, Sari, entrar. Ah, aquí está. Bueno, aquí, qué bien. Hola, Bueno, ¿qué Sari, tal? bueno, pues voy a presentarte, ¿vale? Y Vale. esta entrevista que tengo muchas ganas de hablar contigo. Bueno, hemos hablado Sí, muchas veces y siempre pues he conectado muchísimo con tu forma de entender tanto la medicina como todo este debate científico inexistente muchas veces, ¿no? Decimos, hay que ver cómo es posible, ¿no? Que haya desaparecido el debate científico. Bueno, decir a las personas que estáis entrando que conozco a Sari desde hace un tiempo y siempre nos hemos entendido muy bien en todo lo que, en todo esto de la pandemia. Yo la verdad es que hace tiempo que no comento nada ni me pronuncio en este tema, pero el otro día estábamos, Sari y yo, cómo es posible que se haya fomentado ese discurso a nivel social tan extremadamente polarizado con dos extremos, o eres del A o eres del B, y cada extremo pues hacen ese discurso circular uno y el otro, y la mayoría de la gente que estamos en el medio, que o bien un poquito más para acá o un poquito más para allá, en cuanto se pronuncian algo, pues enseguida le plantan la etiqueta, ¿no? Yo he visto cosas tan sórdidas como una persona que no se ha puesto una tercera dosis de la vacuna le han llamado antivacunas y cosas así, ¿no? Es decir, es como si o asumes el discurso al 100% tal y como lo están dando, ¿no? O si no, si hay algo que no, pues ya te conviertes en enemigo, ¿no? Del mundo. Y, y bueno, consciente que hay muchísimos matices. Esto no es tan sencillo, no es tan... el discurso no puede ser tan polarizado como estamos viendo. Hay muchísimos matices y yo creo que como sociedad tenemos que evolucionar y aprender a debatir y a no castigar de esa forma a alguien que disiente, ¿no? Oye, pues yo creo que mejor esta otra estrategia de salud pública funcionaría mejor, ¿no? No se trata soy pro o soy antivacunas, sino qué vacunas, cuándo, cómo distribuirlas. Ahí es donde debería estar el debate, ¿no? Cómo sacar una estrategia de salud pública que funcione y no en si eres pro o eres anti y estas peleas que vemos constantemente, ¿no? De Sari yo destacaría no solo su gran formación, que voy a leer aquí un poquito su currículum, no solo su gran formación, que ahora vais a ver todo lo que sabe de este tema, sino sobre todo su honestidad, una honestidad que es muy difícil mantener en estos tiempos que corren y que yo valoro muchísimo. Esa honestidad tan difícil porque es que yo he llegado a ver cómo en alguna ocasión se le ha llamado negacionista a una persona como que es, ahora cuando lea el currículum podréis ver que de negacionista no tiene nada, ¿no? Pero ¿cómo es posible que estemos en este debate tan polémico? Yo no sé, cualquier medicamento, oye, pues nadie dice antihipertensivos sí o antihipertensivos no. Es que no pasa con ningún medicamento esto, ¿no? Pero parece que hablamos de vacunas y te tienes que poner una etiqueta de o soy pro, pero pro, que tengo que asumir absolutamente todo, o estoy totalmente en contra. No, es que hay muchísimos matices en el medio y de todo eso vamos a hablar Sari y yo, pero sobre todo ella, evidentemente, ¿no? Que es la invitada y la que sabe, yo creo que es la que más sabe en este bueno, tampoco, pero bueno. creo que sí, yo creo que sí, que más que tú no sabe nadie. Podrás saber igual, pero más que tú de este tema no creo que haya nadie. Y así, mira, os voy a leer, escuchadme el currículum de Sari.
Ella es finlandesa, aunque reside desde hace mucho en España, es doctora en ciencias biomédicas y especialista en medicina interna, con 20 años de experiencia clínica, en su mayor parte en la sanidad pública española. Ha trabajado en 9 hospitales de la Comunidad de Madrid, incluido, ojo, el Hospital COVID de IFEMA. O sea, no puede ser tachada de negacionista una persona que ha luchado tantísimo, ¿no?, en esta pandemia. La mayor parte de su carrera profesional se ha dedicado sobre todo a enfermedades infecciosas. De hecho, su tesis doctoral versa sobre 2 patologías víricas como son el VIH y la hepatitis C. Además, tiene varios másteres, uno en enfermedades infecciosas y otro en VIH, además en psiconeuroinmunología. También es experta universitaria en nutrición. Por otro lado, ha realizado múltiples cursos de formación complementaria en el ámbito de las infecciosas, incluyendo formación específica en enfermedades tropicales y emergentes y en vacunas. O sea, que de vacunas sabe, ¿eh? También tiene comunicaciones en revistas y congresos nacionales e internacionales en el campo de las infecciosas y ha participado en estudios y ensayos clínicos. Ha sido colaboradora clínica de varias universidades. Actualmente es profesora de posgrado en la Facultad de Salud de la UCJC y en Regenera University, y realiza labores de asesoría científica para Nutribiótica. Ahora se dedica sobre todo a la docencia y a la divulgación en el ámbito de la microbiota y la medicina del estilo de vida. Es autora del bestseller Es la microbiota idiota, libro que recomiendo desde aquí, de Editorial Planeta, y es cofundadora de la plataforma Slow Medicine Revolution. Tenemos ahí una entrevista que me hiciste, ¿no?, sobre la endometriosis. Sí, así es. Como la proyección que tiene esta plataforma que has creado. Y bueno, después de esta presentación le cedo la palabra a ella antes de comenzar la entrevista, antes de comenzar las preguntas, simplemente por si querías añadir algo más, aunque si añades todo lo que sabes así, no pero no sé si se me ha olvidado alguna cosilla por aquí. No, la verdad es que cuando escucho el currículum digo, oye, para hacer tantas cosas he tenido que ser 2, pero me falta, ahora mismo me vendría bien la otra porque tengo un montón de trabajo y voy siempre hasta arriba, ¿no? Pues muchas gracias por por organizar el directo, muchas gracias también por la presentación. Estoy de acuerdo contigo, concordamos con bastantes cosas, me gusta también la perspectiva que tienes, que va más allá de lo biomédico. Recordemos que los médicos que solo saben de medicina, ni medicina saben, ¿verdad? Esto lo decía Letamendi. La medicina no es solo, no es solo una ciencia, es un arte. Lo que pasa es que hoy en día se ha convertido más en una técnica que en otra cosa, ¿no? Quería puntualizar algunas cosas. Por un lado, por mi parte, una es el famoso disclaimer o descargo de responsabilidad, que debería hacerse siempre y que yo echo en falta cuando salen tantos expertos o pseudo expertos en la tele y le dicen a la gente lo que tienen que hacer. Vamos a ver, no se le puede decir a la gente lo que tienen que hacer o no en el ámbito de la salud, ni desde las redes sociales, ni desde la televisión, porque ahí al otro lado hay una persona que tendrá que irse con su profesional de la salud y de forma individualizada a ver lo que tiene que hacer. Y esto es válido para una dieta, esto es válido para pues para vacunarse o no vacunarse, para hacerse una analítica y para lo que sea. Entonces podemos dar pautas generales, hablar sobre ciencia, hablar sobre conocimiento, pero nadie os tendría que decir desde la televisión y desde luego si no es profesional sanitario, que hay muchos periodistas y tertulianos que dicen tienes que hacer esto. Oye, majo, tú estás cometiendo intrusismo para empezar y no eres quien para decirle a la gente lo que tiene que hacer. Entonces, siempre en salud hay que abogar por la medicina personalizada, por la medicina individualizada. Esto para empezar, no vale un café para todos. Por otro lado, quiero dejar claro que estoy aquí a título particular, o sea, es sábado por la tarde, yo estoy aquí haciendo mis cositas y Miriam y yo, pues como nos conocemos, nos apetecía hacer el directo y a mí no me está pagando nadie por decir nada de lo que voy a decir. Esto es lo que se llama el conflicto de intereses, ¿no? Bueno, colaboro con una empresa que distribuye probióticos, eso lo sabe todo el mundo, probióticos que yo también tomo, pero fuera de eso no es una asesoría científica.
pero fuera de eso no tengo conflictos de interés ninguno con empresas de nada. Lo que va, ¿Cómo? importantísimo, nadie paga a Sari para hablar de lo que va a hablar ahora. Eso es. Y luego, efectivamente, hay gente que me ha llegado, o sea, me ha llegado a llamar negacionista o me han llamado, no, algunas no me han llamado, cosa que no soy, pero tampoco soy negacionista. Como bien has dicho, estuve en un hospital muy castigado en la primera ola del COVID de Madrid y estuve en IFEMA. Escribí este libro contando mis experiencias. Entonces, cuando alguna vez en Twitter, que es una red social súper bronca, que a la gente le encanta insultar a otros, negacionista, le digo, mira, si quieres te mando gratis el PDF del libro, te lo lees y después me lo vuelves a decir si tienes huevos. Pues no me ha contestado nadie de vuelta, ¿no? Entonces, sobre lo de la polarización, decir simplemente que estamos en, o sea, a mí me parece en realidad muy triste lo que está pasando, porque yo nunca jamás pensé que pudiera llegar a haber el grado de censura que tenemos a día de hoy en la ciencia. Le leí el otro día una frase a un doctor que sigo en Twitter, creo que es británico, que decía, a la verdad, la verdad no teme ser debatida, la mentira sí, ¿no? Entonces, la ciencia es dudas, la ciencia es preguntas, la ciencia es debate. Y de hecho, del directo de hoy, yo diré que yo tengo más preguntas y dudas que certezas o respuestas, ¿no? Eso es la ciencia. Que todo el mundo sepa que la polarización que hay en el momento actual y el incluso odio que se está generando realmente no es casual. Esto es algo completamente buscado y fomentado por los medios de comunicación. Y a la gente que le interese este tema, les recomiendo un libro de un psiquiatra experto en psicología evolucionista que se llama Pablo Malo. Es un libro muy interesante que se llama Los peligros de la moralidad y nos explica muy bien cómo lo que se hace en la sociedad actual es confrontar a la gente y crear un ellos y un nosotros. Entonces la moralidad, lo que es bueno, solo es bueno si te lo aplicas al nosotros. Pero los ellos, que es un grupo que por lo que sea, pues hay que odiarlo y hay que defenestrarlo, no pasa nada si los matas, si los despersonalizas y si les haces lo que sea. La polarización no es casual. La polarización, la falta de debate y la censura, pues están allí y tienen sus intereses y es una situación particularmente penosa porque la ciencia es preguntas, nunca debería castigarse a nadie por hacer una pregunta y dicho esto diré que yo misma tengo que practicar la autocensura, no solo la censura que nos practican, sino que además nos obligan a autocensurarnos. No podemos hoy en día hablar con libertad, no hay libertad de expresión franca en nuestra sociedad en el momento actual para hablar de ciencia, que es lo más acojonante de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, antes de insultar a alguien, la gente lo suyo sería que se pensara dos veces el insulto que le va a hacer, ¿no? Entonces, que vaya por delante eso, negacionista no soy, yo he pasado el COVID, he estado ahí atendiendo a la gente con COVID, antivacunas tampoco soy, me he dedicado muchos años a infecciosas y me he vacunado a mis pacientes de mogollón de cosas, yo tengo también mogollón de vacunas, obviamente, entonces, que por favor ese tipo de insultos y polarizaciones absurdas que se queden, que se dejen en un segundo plano porque no aportan nada, ¿no? En la situación que estamos. Que tenemos que tener la suficiente humildad para hablar sobre todo de recomendaciones a personas, ¿no? Sobre su salud. Y todo empieza por aceptar nuestra propia ignorancia, ¿no? Pero es que aquí parece que todo el mundo sabe de todo y cuanto más se cree que sabe, pues más polarizan y más se apegan a un discurso cerrado y bueno, así no avanzamos, ¿no? Con esta forma de entender la salud, ¿no? Voy a saludar a mi hija que ha dicho hola mamá por aquí. Hola. Bueno, si te parece, comenzamos con la primera pregunta. Sí. Bueno, la primera pregunta es muy sencilla. ¿Qué ha demostrado científicamente la vacuna en cuanto a protección en uno mismo, ¿no? Una persona. Depende, depende, porque realmente es una cuestión complicada. Es decir, dar una respuesta sencilla de que le va a dar un beneficio en mayor riesgo de su administración a todas y cada una de las personas que se la vaya a administrar,
pues no es tan dicotómico, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Depende mucho de las características de la persona a la que se le administra esa vacuna, esta o cualquier otra, ¿no? Entonces, en el caso concreto de las vacunas que estamos hablando, que realmente no es una sola, son muchas, ¿verdad? Muchas diferentes, con tecnologías diferentes, que además es curioso que siendo diversos tipos de vacunas con diversos perfiles de acción, que no se permita ningún tipo de individualización en su prescripción, ¿no? Que un médico no pueda decir, a ti te va a ir mejor esta y a ti te va a ir mejor otra, ¿no? O a ti quizás te tengas que esperar y administrarte pues una que salga, si sale la nasal española, ¿no? Que luego la podemos comentar, ¿no? Entonces, en medicina hay un par de cosas que hay que conocer y una es que si algo no está indicado es que está contraindicado, ¿vale? Entonces, si una persona no necesita una intervención terapéutica determinada, no se debe hacer, porque ninguna intervención terapéutica diagnóstica tiene un riesgo cero, ninguna, en absoluto. Tomarse una aspirina no tiene un riesgo cero, tomarse un paracetamol no tiene un riesgo cero, qué sé yo, pasó una cosa desgraciadísima en Murcia, que una muchacha se hacía una lipoescultura y acabó falleciendo. Las intervenciones estéticas no tienen riesgo cero. Y las vacunas, pues bueno, la mayoría, podemos hablar de otras vacunas, son súper seguras, pero estas, lo cierto es que podemos hablar luego de efectos adversos, pues no tienen un riesgo cero. Nada en la vida tiene un riesgo cero. Salir a la calle no tiene un riesgo cero y quedarte en tu casa no tiene riesgo cero. Entonces, si esa intervención no está indicada al 100% y el riesgo pudiera ser mayor que el hecho de llevar a cabo la intervención, pues ahí no está indicada. Entonces, ¿por qué pudiera ser que una vacuna no pudiera estar a lo mejor indicada en algún caso concreto? Pues luego podemos hablar de la inmunidad natural y que nos dicen sobre si una persona que ya ha pasado la infección se tiene que vacunar o no. Y podríamos hablar de casos de personas, por ejemplo, de hombres jóvenes o de niños y las miocarditis, ¿no? Desde luego, en las personas que tienen un alto riesgo de tener una enfermedad COVID grave, y aquí fundamentalmente estamos hablando de a mayor edad más riesgo de tener patología grave. Recordemos que la letalidad aumenta conforme aumenta la edad. Por encima de los 70 años tiene una letalidad elevada, por encima de los 50 es mayor también, pero por debajo de los 20 es baja. Luego hay otra serie de condiciones individuales, como es el tener obesidad, por ejemplo, o tener déficit de vitamina D, que modulan el riesgo. Entonces, yo considero que con la evidencia que tenemos, una persona que no ha pasado el COVID, que no tiene inmunidad por infección pasada, vamos a decir, pues, porque pienso en una persona concreta, ¿vale? 75 años, obesa, asmática e hipertensa, sin duda alguna, con lo que sabemos a día de hoy, esa persona se beneficia de vacunarse. ¿Con cuántas dosis? Luego podemos comentar y hablar sobre los boosters y el pecado antigénico original, que la gente yo creo que no sabe ni lo que es. Pero una persona, vamos a decir, de 20 años, que ya lo ha pasado y que se hace una analítica y que tiene inmunidad natural, tanto celular como humoral, y la humoral además con inmunoglobulina A, que esa está en las mucosas, ¿se va a beneficiar de administrársela? Es que no se puede afirmar que a esa persona en concreta le vaya a dar un beneficio individual, ¿no? Entonces, dar una respuesta genérica de ¿a todos les va a dar un beneficio individual? Pues hombre, a muchos de los que se le dio en un principio, sobre todo en las edades mayores, por lo que estamos viendo, en principio sí. En cuanto vemos cifras de estadísticas de hospitalización o casos graves, pero no es aplicable a todo el mundo de forma individual, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta otra cosa. La vacuna por sí sola no es suficiente. Todavía hay mucha gente vacunada, estamos viendo que los vacunados se infectan con Omicron, se están infectando, está media España infectada y la otra media dentro de poco también. Entonces, la vacuna por sí sola no es suficiente y hemos tenido 2 años, de tiempo para mejorar la inmunidad de las personas. Hemos tenido 2 años para llevar a cabo estrategias de salud pública para mejorar el estado de salud basal de las personas. Entonces, si una persona vacunada, por desgracia, todavía hay gente vacunada que hace un COVID grave, que acaba en el hospital o acaba en la UCI, y es que hay casos porque nos lo cuentan, incluso con nombre y apellidos, pues a lo mejor a esas personas les teníamos que haber hecho cosas y a toda la población
para reforzar y que la vacuna funcione mejor también en esas personas, ¿no? Entonces, que las vacunas pues tienen sus cosas buenas, claro que sí, pero que hay otras muchas cosas que habría que hacer y hay personas que habría que matizar mucho si las necesitan o no. No es una cuestión de café para todos, como parece que se está imponiendo, ¿no? Y con respecto a esto, me gustaría que nos hablaras de la inmunidad rebaño, porque sí que hay vacunas que generan inmunidad rebaño y otras no generan inmunidad rebaño. Es decir, inmunidad rebaño es que tú, poniéndotela, proteges a terceros, ¿no? Bueno, en este caso, ¿esta vacuna proteges a terceros? ¿Haces inmunidad rebaño o no? A ver, esta no, igual que la de la gripe tampoco, igual que otras vacunas. Hay que pensar, cuando la gente piensa en las vacunas, piensa vacunas, como si todo fuera lo mismo, y no es así, ¿no? Hay muchos tipos diferentes. Además, Entonces, lo típico que dicen es que la viruela se erradicó gracias a la vacuna, y entonces ya establecen claro que que sí. las vacunas son igual que aquella, y es que no tiene nada que ver unas vacunas con otras. Hay vacunas, Mm, ese efecto de protección hacia terceras personas, y otras vacunas que no, por mucho que se lo ponga a todo el mundo, si uno no está vacunado, no va a proteger, no va a hacer inmunidad rebaño, ¿no? Entonces, claro, aquí podríamos poner ejemplos. Mira, por ejemplo, por ti, vacúnate por todos. ¿Cómo lo ves tú cuando se dice eso? pues ha sido un engaño, me parece que se le ha engañado a las personas. No, no, no está bien engañar a la gente y mentirle a la gente. Se les dijo a las, oye, ojalá hubiera sido así. Todos hubiéramos querido que las vacunas, con una alta tasa vacunal como la que tenemos en España de prácticamente el 90%, que hubiera supuesto el fin de todo esto, porque estamos todos hasta aquí. Queremos que se acabe ya, por favor, pero por desgracia no ha sido así. Se nos dijo, se va a evitar al 100% las infecciones. Luego, bueno, no se van a evitar, pero se van a evitar las hospitalizaciones. Bueno, tampoco, pero se van a evitar las UCI. Bueno, se van a evitar las muertes y al final. La transmisión, que se dice, mucha gente dice, es que te vacunas y así evitas la transmisión. Es que esto tampoco es. No, no, vamos a ver ejemplos de algunas otras vacunas para entender bien de qué estamos hablando. Por ejemplo, la vacuna del tétanos. El tétanos es una bacteria que si te haces una herida con una cosa sucia, qué sé yo, un hierro oxidado por el campo, pues te puede entrar una bacteria, genera una toxina y vas y te mueres. Entonces la vacuna del tétanos te protege a ti para que no te pase eso. La vacuna del tétanos te protege a ti, pero a los demás les da igual. La vacuna de la tosferina, que hace un siglo, bueno, 100 y pico de años, todavía moría muchísima gente de la tosferina o de la difteria. La vacuna de la difteria o de la tosferina solo protege al que se la pone, porque es contra la toxina. De hecho, si una persona tiene la vacuna de la tosferina o de la difteria, está protegida, pero puede tener la bacteria en la garganta y que una persona no vacunada la coja y que le suponga un problema, que esto fue lo que le pasó al niño a un niño hace unos años que le pasó esto, ¿no? Entonces, esta vacuna solo protege al que se pone la vacuna. Otras vacunas, pues el sarampión. El sarampión sí que protege al resto. El sarampión, con 2 dosis, la protección se estima que es para toda la vida y, de hecho, en el continente americano se llegó en Latinoamérica prácticamente a erradicar el sarampión gracias a la vacuna, porque es muy eficaz y da esa inmunidad de rebaño. Y en general, las de la triple vírica, pues aquí incluimos también la rubiola y la parotiditis, con 2 dosis tienes protección de por vida. Otras vacunas no son tan eficaces a nivel individual ni tampoco colectivo. Por ejemplo, la vacuna del cólera. El cólera es una diarrea que echas litros y litros de caca, ¿no? Con la diarrea. Es una vacuna oral que te la tomas tú y te protege a ti entre el 70 y el 100% de casos durante un par de años, pero no protege tampoco al resto, ¿no? La de la fiebre amarilla, por ejemplo, que hay gente que ha dicho, pues el certificado está muy bien porque para viajar a no sé dónde te tienes que hacer lo de la fiebre amarilla. Vale, pero la fiebre de amarilla es una enfermedad que se transmite por mosquitos en algunos países de África y de Sudamérica sobre todo, más en África. Te la pones una vez, ya se admite que con una dosis de por vida es suficiente y ha disminuido en un 82% los casos en los países donde se han hecho las campañas de vacunación. Pero es eficaz y se conocen además los efectos adversos y lleva implantándose mucho tiempo. Otras vacunas, pues la vacuna de la varicela, virus varicela zoster, 92% de eficacia con 2 dosis. Pero luego nos vamos a otra, la gripe, que la vacuna de la gripe
quizás podríamos compararla bastante con la vacuna del COVID que estamos hablando, ¿no? Porque al final es parecido en cuanto a forma de presentación de la enfermedad y en cuanto a forma de contagio, ¿no? Bueno, si tú te vas a la Cochrane, que la Cochrane, pues la gente que no lo sepa, es una base de datos de medicina basada en la evidencia, que, bueno, supuestamente es independiente, aunque aquí hubo una movida, y es que Peter Goetze, que fue el fundador de la Cochrane nórdica, criticó una revisión, tú lo sabes bien, ¿no? Porque criticó una revisión que se hizo del virus de la vacuna del virus del papiloma humano y lo echaron de la Cochrane. En lugar de debatir eso, porque estaban pagados los que estaban en el estudio. Eso fue muy gordo y de eso no se enteró casi nadie, ¿eh? Y eso es muy gordo, que en una sociedad científica como la Cochrane, algo así, es inaudito, vamos. Pero... Bueno, pues esto fue totalmente arbitrario, no perdió totalmente para mí la Cochrane, perdió muchísimos puntos entonces, pero bueno, aún todavía se nos dice que la Cochrane es independiente y la Cochrane nos dice que la vacuna de la gripe en sanos, pues habría que vacunar a 71 personas para quizás evitar un caso de gripe y no queda muy claro. Y no queda clara su protección, por ejemplo, con la vacuna de la gripe para las embarazadas, ¿no? La evidencia es muy mala. Y la gripe en ancianos, con la vacuna de la gripe, hay una evidencia de baja calidad que nos dice que podría bajar los casos del 6 al 2,4%. Habría que vacunar a 30 ancianos para evitar un caso de gripe, pero es una evidencia también de calidad muy baja. Esto no lo dice la Cochrane. Y en trabajadores sanitarios nos dice la Cochrane que no hay evidencia que demuestre que las vacunas de la gripe en personal sociosanitario de residencias y esto, el hecho de que tú vacunes a los sanitarios proteja de la gripe a los ancianos mayores de 60 años. Juan Gervás, que no sé si lo conoceréis, os recomiendo seguirlo, es que lo conoces, ¿no? Que tiene su libro. Vacunas a este pobre hombre con todo la que ha hecho, pero es que es lo que estamos hablando, es como si hubiera un discurso completamente polarizado y a este hombre le han puesto, y a mí me parece indecente que se le llame antivacunas a una persona con la formación del doctor Gervás, es que es alucinante. Y no, él para nada, él para nada. No es nada antivacunas, pero se le llama antivacunas simplemente porque según la evidencia científica, él dice, y además todo lo habla desde la evidencia científica, o sea, no se le puede llamar perroflauta ni estas cosas porque no, o sea, todo lo que dice es con una argumentación científica seria y sólida, pero critica ciertas cosas de las estrategias de salud pública y ya por eso le llaman de todo a este hombre. Y a mí me parece demencial, ¿no? Todo esto que está ocurriendo. Es que, claro, por ejemplo, con la vacuna de la gripe, la evidencia nos dice que realmente no hay evidencia para decir que reduzca complicaciones, hospitalizaciones o muertes, tampoco induce inmunidad de rebaño y tampoco previene la transmisión, es más, puede incluso aumentar la transmisión, porque una cosa sí voy a decir, con esto del COVID ha habido alguna gente que del otro, porque o sea, están los súper de un lado y los de otro lado, ¿no? Y entonces en el otro lado había gente que decía... esto de que haya enfermedades asintomáticas no puede ser, esto es una gilipollez. A ver, infecciones asintomáticas hay mogollón. O sea, decir que por el hecho de que una infección sea asintomática no tenga importancia es no conocer nada de la infectología. La gripe se estima que solo da síntomas, o sea, una cosa es que a ti te entre el bicho. Entonces, a ti te entra el virus, tu sistema inmunitario se pone en marcha y entonces te enterarás o no te enterarás de que te entre el virus, porque virus y bacterias te están entrando continuamente. Pues se estima que de la gente que le llega a entrar el virus de la gripe, síntomas tiene entre un 5 y un 30% de las personas, ¿no? Y hasta el ébola se ha descrito que hay algún caso asintomático de ébola, wow. Porque lo han visto en estudios serológicos. Yo, vamos, es un anatema, dice, ¿cómo va a haber ébola asintomático? Pues hay estudios serológicos hechos en África de gente que no tiene evidencia de haber pasado el ébola, oye, estuve malo y casi me morí, y tienen una serología de, oye, tú tienes datos de que has estado en contacto con el ébola. El virus del Zika, que no sé si os acordáis hace unos años, que era un virus que transmiten algunos mosquitos, que hubo un brote, bueno, hubo una epidemia en Iberoamérica y para las mujeres embarazadas fue muy problemático porque este virus en el 80% no da síntomas, y sin embargo provocaba microcefalia en los bebés, ¿no? de mujeres embarazadas. Pues el virus del Zika en el 80% de los casos no da síntomas. Pues el COVID igualmente es una infección que
te puede entrar y tu sistema inmunitario se hace cargo porque mucha gente tiene inmunidad previa de otros coronavirus y les permite defenderse porque incluso la inmunidad innata, aunque no tenga memoria, se puede entrenar. Y en esta última ola nos están diciendo que hay un 75 o un 80% de asintomáticos por Omicron, que habría que ver si son falsos positivos y son asintomáticos. Entonces, por ejemplo, con la vacuna de la gripe, ¿qué pasa? Pues hay cierta evidencia de que si te vacunas, pues a lo mejor lo coges o a lo mejor no, pero también puede ser que lo pases igual y que estés asintomático y expandiendo por ahí el virus, ¿no? Entonces, una de las cosas que critica el doctor Gervás es que, ponerse la vacuna de la gripe para evitar, para proteger a terceros, que es absurdo, que eso no es completamente falso, ¿no? Y entonces en los sanitarios se recomienda mucho poneros la vacuna de la gripe para proteger a vuestros pacientes. Y eso lo ha criticado mucho Gervás. Dice que esto no es así, esto es mentira. Y claro. Crítica, pero le han tirado piedras, vamos, por decir esto, ¿no? Pero es que hay vacunas que protegen a uno y a solo a uno mismo, y hay otras vacunas, bueno, y mejor o peor, y hay otras vacunas que protegen a uno mismo y al resto. El sarampión, pues te protege a ti y protege al resto. Del tétanos, pues te protege a ti, pero al resto no. La de la gripe, al resto no. Y la del COVID, pues a ti, ahora podemos comentar, pues hasta qué punto te protege o no te protege, pero desde luego no protege al resto porque ya lo hemos visto que no evita la infección. No evita la infección. Y es más, hay artículos que nos dicen, está publicado en Lancet, que los vacunados infectados también contagian. Ojo, que con lo que están haciendo en Estados Unidos. Han despedido a profesionales sanitarios con inmunidad natural por no vacunarse y, sin embargo, están permitiendo que trabajen personas infectadas por COVID que han dado positivo porque tienen falta de personal sanitario. Entonces, desde un punto de vista científico, no tiene sentido ninguno, igual que no lo tiene el certificado COVID. El certificado COVID es una licencia para contagiar. Entonces, haberle transmitido a la población la idea de que por estar vacunado ya no vas a contagiar a otros ha sido una mentira con unas consecuencias horrorosas, porque realmente no estás, o sea, es decirle, ahora que estás vacunado ya puedes, aunque, o sea, yo he conocido gente que se han vacunado y al cabo de X tiempo pues han hecho una sintomatología respiratoria y han ido a casa de los abuelos a comer Nochebuena o el domingo. Ah, bueno, tengo catarro, pero como estoy vacunado no me pasa nada. Y decirle a lo mejor a alguien que estaba por ahí, oye, pero si tienes síntomas respiratorios, sea COVID o sea una gripe, ¿por qué tienes que venir a pegárselo al abuelo? Porque es que al abuelo a lo mejor también le da un chungo por la gripe, o le da un chungo por el catarro, y le da un chungo por el virus respiratorio sincitial. O a lo mejor sí que tienes COVID porque la vacuna no lo evita. Entonces, se le ha vendido a la gente dos cosas muy peligrosas. Una, que si no es COVID, da igual, todo lo demás, la gripe no es peligrosa. Ojo, que la gripe de siempre ha matado a miles de personas y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Que si estás vacunado, que no transmites. Mentira, transmites. Y que si te haces un test de antígenos y es negativo, que tampoco pasa nada. Pues oye, a lo mejor es un falso negativo o a lo mejor tienes otra enfermedad que tampoco tienes que ir dispersando por ahí. Entonces, las vacunas protegerán a la persona que se la ponga en mayor o menor medida según las otras características que tenga esa persona. Pero a terceras personas no, y eso es así. No. Y el certificado porque el certificado en teoría es para proteger a terceros y no tiene ningún sentido. Además, yo pienso que, a ver, dime tú qué te parece, que una persona no vacunada es más segura aún para en caso de transmisión, primero, porque o bien ha pasado el COVID y ya cuando tú pasas el COVID sí haces inmunidad rebaño y sí tienes anticuerpos en mucosa, es decir, una persona COVID es verdaderamente la que protege al resto. Y si no lo ha pasado, pues si tiene el COVID va a tener síntomas y se va a retirar. Pero es que la persona que se ha vacunado puede tener un montón de COVID en las mucosas y lo va diseminando por ahí y con la falsa sensación de seguridad de que está vacunada. ¿No es así? Por desgracia es así. La inmunidad natural, que podemos hablar sobre ella, realmente para los virus respiratorios en general, conseguir una inmunidad, porque se ha hablado mucho de de una cosa que es la inmunidad esterilizante o neutralizante. ¿Esto qué significa? Esto hace referencia
a que, por ejemplo, la vacuna del sarampión, lo que significa es que si tú te expones al virus no vas a tener ninguna infección en absoluto. Pero con los virus respiratorios en general es muy difícil conseguir esto. Entonces, lo que sabemos sobre la inmunidad natural del COVID es lo siguiente. Tú te expones al virus y entonces se te pone en marcha el sistema inmunitario, harás tus anticuerpos y hay una cosa muy interesante que haces anticuerpos de tipo IgA. Y estos anticuerpos son anticuerpos que van a estar en las mucosas. Y esto la vacuna no es capaz de hacerlo. Las vacunas actuales no te pueden hacer IgA. Están estudiando vacunas que serían de administración nasal, que me parecen muy interesantes, y estas vacunas de administración nasal, bueno, como la de Enjuanes, la del CSIC, si se administran por vía nasal, posiblemente pues sí que consigamos esa producción de inmunoglobulina A. Pero en el momento actual, las vacunas que tenemos no hacen IgA y la infección pasada sí hace IgA. De hecho, hay gente que luego se hace una analítica cuando ya lo han pasado y se miden los anticuerpos y a lo mejor no tienen los anticuerpos de tipo IgG, esos los perdieron, pero tienen la IgA. Pero la IgA no se mide en la mayoría de laboratorios, desde luego en sanidad pública. Hay que hacerlo normalmente en laboratorios privados. Y luego hay otra cosa y es la inmunidad celular. Aparte, porque ahora se habla de los anticuerpos. Los anticuerpos, vamos a poner boosters que te multiplica por 5 los anticuerpos. Y ahora la propia EMA, podemos hablar de eso, ha dicho que ojo con los boosters, que a lo mejor tanto inmunógeno de seguido quizás no es necesario y puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, la inmunidad celular es que tenemos unas células de memoria en el sistema inmunitario adaptativo que son los linfocitos T y los linfocitos B. Y estos linfocitos se quedan ahí en la memoria y cuando tú te vuelvas a exponer al virus, incluso aunque haya mutado, es verdad que con Omicron ha habido reinfecciones, pero en gente que ya lo pasaron, aunque no se han vacunado, la reinfección ha sido leve. Y en general en los estudios que se han hecho de reinfecciones, la tasa de reinfecciones hasta Omicron había sido muy baja y en cualquier caso los reinfectados, los pocos que había antes de Omicron, no tenían cuadros graves y con Omicron estamos viendo que funciona como un booster en la mayoría de los casos. Entonces, la inmunidad natural, que realmente todas las inmunidades son naturales, pensemos que una vacuna no hace nada que nuestro cuerpo no sepa hacer por su cuenta. Entonces, nosotros tenemos dos formas de adquirir una inmunidad en este caso. Una es que te has infectado, pues haces tu inmunidad celular, haces tus anticuerpos, tu anticuerpo IgA, y luego tienes la vacuna. Pero para que la vacuna pueda funcionar y hacer lo que hace, tiene que existir la posibilidad de hacer esa inmunidad natural. Es que si no, la vacuna no podría funcionar. No es la vacuna la que te protege, lo que te protege es el hecho de que tu cuerpo, cuando se expone a la vacuna, fabrica anticuerpos y también hace una cierta respuesta a inmunidad celular. ¿Cuál es el tema? Que si tú te infectas, tú haces anticuerpos contra la proteína S, contra la proteína N, la M y la E. Es el virus completo. Y las haces también para las mucosas, la haces celular y la haces humoral. Pero con la vacuna solo haces anticuerpos contra la proteína S y no haces inmunidad mucosal. Entonces, hay personas, bueno, yo no sé muy bien por qué, en qué momento se les ocurrió que se tenían que vacunar las personas que ya lo han pasado y dijeron, no, porque así... Tiene eso, que se vacune una persona que tiene ya inmunidad natural. Explícanoslo porque... Bueno, en esto se han inventado una cosa que no tiene... bueno, se la han inventado, la han publicado en Science, la han publicado en Lancet y dicen que te da una cosa que se llama inmunidad híbrida, que es como una superinmunidad súper maravillosa, pero realmente es un poco, voy a decir, un poco un cuento chino, porque el hecho de que, claro, porque si tú ya lo pasaste y te pones la vacuna, generas un pico de más anticuerpos, pero eso es en medicina una cosa que se llama variable subrogada. Es decir, analíticamente muy bien, es como una pastilla que te baje el colesterol, pero que, bueno, unos fármacos nuevos que han sacado que te bajan el colesterol, pero no reducen la mortalidad, no las estatinas, estoy hablando de otros fármacos nuevos, baja el colesterol, pero si no baja la muerte, ¿qué más te da? Pues esto es lo mismo. Si te sube los anticuerpos, pero en resultados clínicos no mejora los resultados, ¿qué más te da? Tu inmunidad celular, mucosal y humoral por infección pasada, si tú la mides y la puedes demostrar en el laboratorio, no hay evidencia que nos diga que por tener más anticuerpos contra la proteína S estés mejor protegido. Efectivamente. Y además, cuéntame esto que me decías el otro día de que has visto que esta vacuna es muy inmunógena, ¿no? Y que está
enfermedades autoinmunes después y todas estas cosas, de esto, por ejemplo, no se habla nada, porque si se habla de algo malo de la vacuna, parece que ya por eso eres antivacunas, ¿no? Cuéntanos un poquito esto de los efectos adversos, si se están notificando todos los efectos adversos realmente, si hay ciertos efectos que no se están dando importancia ni se están estudiando. Cuéntanos un poquito eso. Pues a ver, yo no entiendo muy bien, bueno, sí lo entiendo. La verdad es que en la ciencia el no poder discutir los efectos adversos de un fármaco es muy grave, porque la farmacovigilancia, es decir, ver los efectos adversos que tiene un fármaco, se tiene que hacer en la fase de desarrollo y se tiene que hacer luego a posteriori cuando ya se ha sacado al mercado. Recordemos que de momento la autorización sigue siendo de emergencia y que los ensayos clínicos siguen en marcha. Por cierto, que de los ensayos clínicos Pfizer, por ejemplo, se quitaron el grupo control. Ya no tenemos grupo control en el ensayo clínico original, que solamente se hizo 2 meses la comparación entre placebo y el grupo de la vacuna, ¿no? Ya el grupo control se cerró y no existe grupo control, ¿no? Entonces, lo de los efectos adversos en general es una cosa muy complicada porque, primero, lo que se dice siempre en farmacovigilancia es que se infranotifican los efectos adversos, porque no es fácil, no es que sea mandar un WhatsApp y decirle al de la farmacovigilancia, oye, que a un paciente le pasó esto, y me olvido, te puede llevar 15 o 30 minutos el hacer una notificación. Se estima, estas estimaciones están en algunos estudios, no con COVID, sino con otras cosas, que la notificación de efectos adversos en general en farmacovigilancia está entre el 1 y el 5%. Entonces, aquí lo que se hace es que en Estados Unidos tienen el VAERS, en Europa está el EUDRA Vigilance y luego hay una base de datos de la Organización Mundial de la Salud donde se pueden notificar los efectos adversos. Y entonces es, pues bueno, a este se le puso la vacuna y le pasó esto, a este otro se le puso la vacuna y le pasó aquello. Y claro, la gente que dice que las vacunas no tienen efectos adversos en absoluto, dicen, es que eso no demuestra la causalidad. Claro, no demuestra la causalidad, pero tampoco demuestra que no la haya. Entonces nos podemos encontrar con este ejemplo. Imagínate que una persona se vacuna y que al día siguiente pues le da el chungo que sea. A día de hoy no tenemos herramientas para saber realmente si aquello que le ha pasado es por la vacuna o no, porque no hay un marcador, no hay una analítica que podamos hacer para demostrarlo, ¿no? Entonces, tan malo es decir como todo lo malo que pasa después de una vacunación es por la vacuna, como decir que nada de lo que pasa después es por la vacuna. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Habría que recoger datos de todos esos casos y hacer estadísticas muy buenas y además tener un grupo control. Entre un 1 y un 5%, solo se notifica entre un 1 y un 5% de los casos, de los efectos adversos. Es que aquí ha habido un problema. O sea, ya se han aceptado como efectos adversos problemas de trombosis, se han visto ictus, se han visto problemas, las miocarditis, que se han aceptado de forma clarísima, sobre todo en varones menores de 40 años, el síndrome de Guillain-Barré, que ya estaba descrito con otras vacunas. Todo esto está aceptado. Entonces, aquí hay un problema, y es que, por un lado, también hay gente que dice, ninguna vacuna nunca ha dado efectos adversos a largo plazo. Esto es mentira, porque cuando surgió la Pandemrix, que fue la vacuna de la gripe del cerdo del 2009, que yo la viví trabajando también, esa vacuna provocó una epidemia de narcolepsia, que es narcolepsia autoinmune, neuroinflamatoria, en niños entre los 4 y los 19 años en países nórdicos y en UK, en Reino Unido. Cientos de casos de narcolepsia, reconocidos que fueron por la vacuna, y de media aparecía a los 8 meses de la vacunación. O sea, no aparecía de forma inmediata. ¿Por qué se pudo identificar que fue para la vacunación? Pues porque los países nórdicos son países pequeños y tienen sistemas de farmacovigilancia muy buenos. Los estados lo reconocieron. En Suecia indemnizaron con hasta 1 millón de euros, o no sé si eran euros o coronas, la diferencia es una magnitud de 10, a las familias cuyos hijos tuvieron un episodio de narcolepsia por la vacuna, pero la farmacéutica no lo llegó a aceptar. Entonces puede haber efectos a largo plazo que no conozcamos. Hay que saber un par de cosas sobre esto, y es que Pfizer, por ejemplo, en Estados Unidos dijo que hasta el año 2075 no iba a liberar todos los datos sobre los ensayos y la postcomercialización, y se tuvo que ir a los tribunales para reclamar todos los datos. La ciencia tiene que ser de libre acceso y los ciudadanos y los médicos
Y la ciencia tiene que tener derecho a tener acceso a todos esos datos. Luego tiene que haber un grupo control, porque si no hay grupo control, no puedes saber qué efectos adversos hay, porque solamente tienes una población vacunada si no hay un grupo control. Y luego hay otra cosa, las vacunas RNA mensajero en concreto es una plataforma que ya existía. Se estaba ensayando fundamentalmente en algunos casos de cáncer. Pero se decía hasta el año 2019 que estas vacunas iba a ser muy difícil que se aprobaran de forma generalizada, porque había problemas, había dudas sobre su seguridad, iba a ser muy difícil hacer ensayos a gran escala. Ahora se han implantado a gran escala y ya están surgiendo ensayos con otras vacunas, como por ejemplo para el virus del Epstein-Barr con una vacuna RNA mensajero o contra la gripe con una vacuna de RNA mensajero, porque son más baratos de producir. De hecho, la vacuna de Moderna, la gente esto no lo sabe, pero cuando empezó la pandemia el 31 de diciembre del 2019, el virus se secuenció el 10 de enero y el 11 de enero Moderna ya tenía la secuencia de la vacuna. Ya tenía la vacuna diseñada con 60 infectados. Entonces, de lo que hay que ser conscientes es de que la ciencia, una cosa es la ciencia y otra cosa es la industria farmacéutica. La industria farmacéutica hace cosas muy buenas. Si hoy tenemos fármacos magníficos para el VIH es gracias a la industria farmacéutica. Y si tenemos una curación de la hepatitis C es gracias a la industria farmacéutica. Pero no olvidemos que la industria farmacéutica con los fármacos de la hepatitis C se ha embolsado decenas de miles de millones de euros. Y los contratos entre el Estado, los estados y las farmacéuticas son secretos. ¿Y el Estado quién es? Somos nosotros. Entonces, tenemos que tener derecho a que se hable de los efectos adversos, a que se hagan bases de datos y que se investiguen los posibles efectos adversos. Y hay que recordar siempre una cosa, si una persona hace un efecto adverso con una vacuna, con estas o con cualquier otra, es porque no es antivacunas, porque se vacunó. He visto en internet a alguien que ha dicho, me ha pasado esto con la vacuna, que recuerdo un post de una chica que es alucinante todo lo que le ocurrió y le llamaron antivacunas y de todo, pero vamos a ver, ¿cómo va a ser antivacunas si se ha puesto la vacuna? Es que no tiene ningún sentido, pero esto volvemos a lo mismo, a ese discurso polarizado, ¿no? Donde no, o eres A o eres B y no hay grises, ¿no? Entre medio. No quiero que se te olvide hablarnos de qué te parecen las vacunas en los niños. Bueno, en los niños se ha debatido mucho. Inicialmente los pediatras no estaban muy por la labor, luego cambiaron de idea. Aquí cabe decir que hay, bueno, pues yo he dicho antes, yo no cobro aquí de ninguna empresa farmacéutica. Hay gente que se pronuncia sobre los protocolos y hacen protocolos que cobran de las farmacéuticas y lo ponen en sus conflictos de intereses. Para mí no deberían poder hacer protocolos si están cobrando de la farmacéutica que vende ese producto, ¿no? Entonces, una cosa es lo que están diciendo los pediatras, incluso la propia Asociación Española de Pediatría, a mí me parece prudente, y están diciendo que cada familia discuta la vacunación de su hijo con su pediatra. Hay inmunólogos y hay pediatras que dicen que la vacunación generalizada de los niños no está justificada porque el riesgo no es cero y el COVID de los niños en general es leve, ¿no? O asintomático. Desde luego, yo aquí sí que si en algún momento está indicado ver si hay una inmunidad ya natural previa, ya sea celular o humoral, de los niños está fuera de toda duda que hay que ver si tienen inmunidad previa. Vamos, desde mi punto de vista lo ideal sería mirarlo. Lo que pasa es que la sanidad pública no tiene probablemente recursos para hacerlo, ¿no? Bueno, no es el caso que tiene que hacer una serología, pero lo ideal sería que cada uno con su hijo pudiera ver, oye, ¿tiene inmunidad? La tiene. Pues es que si tiene inmunidad, los efectos adversos pueden ser peores. Y podemos hablar del pecado antigénico original, podemos hablar de la estimulación inmunogénica de dosis sucesivas, que lo ha reconocido hasta la Agencia Europea del Medicamento. Entonces, en los niños, una vacunación generalizada de café para todos, a mí me parece que cada padre o cada madre tendrá que pensar en su hijo concreto, oye, ¿ya pasó el COVID? Pues es que probablemente el beneficio que vaya a obtener con una dosis adicional es que no hay un ensayo. No, desde luego, evidencia con un ensayo no lo hay. Entonces, y no conocemos, por ejemplo, pues sobre la regla, la menstruación, se está hablando bastante, además tú estás también involucrada en un estudio sobre esto,
Entonces, oye, si está habiendo alteraciones menstruales en una edad pre-puber, ¿qué efecto puede tener sobre las hormonas? Que no digan que ninguno, porque no lo sabemos. Y luego, pues sobre el long COVID, porque una de las justificaciones para decir que hay que hacer una vacunación extendida de todos los niños es, bueno, pero es que hacen long COVID. A ver, el long COVID, el COVID persistente, es una situación que acaba de salir publicado uno de los estudios más grandes. Esto era en adolescentes entre los 12 y 17 años, sobre el long COVID. Y entonces vieron que de la gente que había tenido PCR positiva en estos adolescentes, el 63%, bueno, el 60 y tantos por ciento tenía síntomas compatibles con long COVID. Pero es que el 50 y muchos por ciento que habían tenido PCR negativa, que supuestamente no habían pasado el COVID, también tenían síntomas de long COVID. Entonces, y de hecho en otro estudio francés creo que era, se vio que el 96% de los niños que supuestamente tenían datos de COVID persistente en realidad no habían pasado el COVID, ¿no? Entonces, esto es muy grave porque si tú catalogas a alguien de COVID persistente de forma inequivocada, pues es que no le estás diagnosticando lo que le pasa en realidad, ¿no? Entonces, ni el long COVID, es difícil decir que en todos los casos el long COVID sea por el long COVID o que sea por otros problemas que han pasado por los confinamientos, por los déficits micronutricionales, el aumento de la pandemia adiposa con la inflamación crónica de bajo grado, el déficit de vitamina D, la falta de actividad física, etcétera, ¿no? Entonces, hay algún estudio que en adultos dice que la vacuna en una persona con long COVID a un 50% lo puede mejorar un poco, pero es que a otro 50% los empeora. Entonces, Bueno, pues no sabemos. Y luego hay estudios que dicen, bueno, parece que si te vacunas sin haberlo pasado, pues a lo mejor te protege frente al long COVID, pero tampoco evita el long COVID, porque al no evitarte la infección, porque la infección no te la evita, o sea, te vas a infectar igual, pues tampoco te va a evitar al 100% el long COVID. Entonces aquí el problema principal, ¿cuál es? Que no se ha tenido una estrategia 360 grados. Para que las vacunas funcionen bien, el sistema inmunitario tiene que estar lo más óptimo posible. y de Y eso para que el, nada, de tanta estrategia de salud pública donde no se ha contemplado ciertas pues enseñanzas, ¿no?, a la población para mejorar su sistema inmunológico, ¿no? A todo lo contrario, con estos encierros y con estas historias que está todo el mundo, ahora hay una pandemia, yo lo veo en mis pacientes, todas tienen la vitamina D por los suelos. Con la vitamina D baja, a ver cómo va a funcionar ese sistema inmunológico, ¿no? Claro, de tanto encierro, pues las vitaminas D se notan, ¿eh? Sí, es que aquí hay una cosa muy importante, y es que además este tema lo he estado revisando por algo que no puedo contar, y es todo el tema micronutricional y la optimización metabólica de cara al funcionamiento del sistema inmunitario. Entonces, necesitamos tener en España el 92% de la población no tiene suficiente ingesta de zinc. Y si no tienes suficiente zinc en el cuerpo, el sistema inmunitario no funciona bien. Si coges el COVID puede ir peor, y si te vacunas, pues a lo mejor no respondes como debes. Déficit de vitamina D pandémico en España. Hay un artículo que es una revisión de metaanálisis que nos dice que si se consiguiera que toda la población estuviera por encima de 50 nanogramos por mililitro, muy por encima de los 30, que se dice como normal en los análisis, Y en social te ponen como normal, hasta a partir de 20 se considera normal. pues dicen que por encima de 50, que esto ya estaba visto para la gripe, se podría tender incluso, se teoriza, es una teoría, no se ha podido demostrar, obviamente, porque habría que hacer un estudio, o sea, habría que dárselo a toda la población, se podría tender a un COVID cero. No lo plantean como una sustitución de la vacunación, dicen, oiga, señores, la gente no tiene vitamina D, vamos a darle vitamina D aparte de vacunarles. Y así el que se vacune, la vacuna le irá mejor, y si coge el COVID, le irá mejor el COVID con la vacuna y la vitamina D, y el que no se vacune porque ya lo pasó o porque considera que, por ejemplo, yo qué sé, tiene una enfermedad autoinmunitaria y no queda del todo claro el riesgo-beneficio, pues oye, optimízale la vitamina D. Entonces, hay algunas, además esto sería barato, el optimizar la vitamina D a toda la población sería súper barato, sería súper seguro porque la toxicidad realmente no empieza en 100, empieza en 240 de niveles. Darle, por ejemplo,
4.000 unidades de vitamina D a toda la población adulta sería perfectamente, o 3.000 si quieres, sería perfectamente factible. Y para la población infantil, pues ajustar según edad y peso. Y luego la otra cosa que se debería hacer es fomentar mucho la actividad al aire libre, porque sabemos ya que al aire libre, pues esto no se contagia, lo de la mascarilla al aire libre es la mayor cosa pseudocientífica que sea, es que a mí me explota la cabeza, porque dices, pero señores, es que no ven ustedes que le están haciendo un flaco favor a que la población confíe en las autoridades. Deporte con la mascarilla, es tremendo lo que están pasando los niños. Pues sí, entonces la salud es una cosa de 360 grados y en España, o sea, es de vergüenza que bueno, en El Salvador, chapó, y en Florida, chapó. Le dicen a la gente, las autoridades sanitarias, haz ejercicio, toma vitamina D, toma vitamina C, zinc, sal a la calle, come sano y vacúnate. Pero se le dice todo como un pack. Aquí no se ha hecho nada de eso. Y es más, a los... Y además, una dosis, otra dosis, eso, ¿hasta cuántas dosis piensan poner? Pregunto. A ver, la vacunación de la gripe, por ejemplo, es anual porque cada año cambian las cepas, ¿no? Las variantes, pero ya hemos comentado que la vacuna de la gripe es bastante regular. Entonces, lo que están diciendo los inmunólogos ya, que hasta ahora han estado muy callados, no sé por qué, muchos inmunólogos están diciendo varias cosas. Una, que existe una cosa que se llama el pecado antigénico original, y es que se llama así. Y esto lo que nos dice es que cuando tú expones a alguien repetidas veces a un antígeno, de forma paradójica se crea como una especie de tolerancia e incluso puede bajar la respuesta inmunitaria. Eso por un lado. Por otro lado, lo que están diciendo es que antes decíamos que esta vacuna es muy inmunógena, es decir, estimula mucho el sistema inmunitario. Entonces, si tú tienes un sistema inmunitario en desequilibrio, y que es como lo tiene la mayoría de la gente por el sedentarismo, por los xenobióticos, por la disbiosis, por la inflamación crónica a bajo grado, los déficits micronutricionales, si tienes un desequilibrio, cada estímulo muy grande del sistema inmunitario puede generar problemas. Autoinmune. Bueno, pues podría ser un desencadenante. Esto está descrito con otras vacunas y con esta ya lo veremos. Hay gente que lo está diciendo, oye, pues a mí me ha debutado el Hashimoto al poco de ponérmela. Pues será o no será. No podemos demostrar que lo es, pero tampoco podemos demostrar que no es. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho esa persona? Pues tenía que haber estado en unas condiciones óptimas de su sistema inmunitario antes de vacunarse, para que no le diera problemas. Y aquí la vitamina D, insisto, es súper importante. Entonces, lo que nos están diciendo es que estimulaciones antigénicas repetidas con mucha frecuencia con un mismo antígeno, y esto lo están diciendo inmunólogos de nuestro país y de fuera de España, e incluso lo está diciendo la Agencia Europea del Medicamento, que ya hay quien los ha llamado negacionistas light a la Agencia Europea del Medicamento, que es una locura. Es que para algunos, si no te pones 5 dosis, es que eres negacionista. Y en Israel van por la cuarta, me parece. Sí, entonces lo que se está viendo es que puede producirse, por un lado, esa cierta pérdida por ese pecado antigénico original, una cierta pérdida de la respuesta inmunitaria deseable, y por otro lado, los conspiranoicos locos decían, cuando se vacunen todos se van a morir el 35% por el ADE, la enfermedad acentuada por anticuerpos. A ver, no, pero eso no quiere decir que no le pueda pasar a algunos, y esto también está reconocido por los anticuerpos. De hecho, conozco una persona muy cercana, que a lo mejor nos está viendo, que hace muchos análisis clínicos y entonces se está viendo que la gente que lo pasó, o sea, si ahora en la ola de Omicron, que se ha contagiado un montón de gente, se ha contagiado gente que lo pasó una vez y lo ha vuelto a pasar. Eso es, pues bueno, como una gripe o un catarro, la mayoría. Gente que no lo había pasado y ahora lo pasan, la mayoría como un gripe o un catarro. Luego, gente que se vacunó y que no lo había pasado todavía, pues la mayoría como una gripe o un catarro. Aquí, cuando la gente dice benditas vacunas, bueno, tanto los no vacunados como los vacunados, afortunadamente una gran mayoría lo está pasando como una gripe o un catarro. Sari, voy a cortar y te vuelvo a contactar. Es que se me va a cortar. Sí.
Venga, volvemos a contactar y... Pero no se corta la hora, ¿eh? Ah, ¿no se corta? No, Ah, no se corta, ya no, eso era antes. no lo sabía. Y luego hay gente que lo pasó, se vacunó y lo han vuelto a coger. Y estos últimos se está viendo, esto es experiencia clínica directa, no es un estudio de nadie, habría que confirmarlo de forma más amplia, son los que más regulares lo están pasando. Y luego, por supuesto, quienes peor lo están pasando son los mismos que en la primera ola, la segunda ola, en todas las olas. ¿Y quiénes son? Pues la gente que tiene más edad y la gente cuantas más comorbilidades peor. Ya nos han dicho de Estados Unidos, la mayoría de los fallecidos hasta 4 o más comorbilidades. Yo cuando estuve en el hospital, déficit de vitamina D bestiales, pues esos son los que peor estaban. Entonces, lo que estamos viendo con Omicron es que está funcionando como un booster, o sea, como un refuerzo inmunitario para los que ya lo pasaron. Para la gente que no entienda, el Omicron es como un recuerdo de la vacuna o como Sí. vacunado como si fuera una vacuna, porque es muy leve, ¿no? Tiene mucho más leve y es más masivo. Es como si vacunaras en realidad a la población, ¿no? Ojo, hay gente que dice, y esto se lo he leído a veterinarios fundamentalmente, que dicen que tanto el virus, por su proteína S, como la propia vacuna, en realidad son súper problemáticos, porque dicen que la proteína S, y aquí es donde entramos en el long COVID, en el COVID persistente, te genera neuroinflamación, te genera disfunción mitocondrial, te genera disbiosis, te genera una disfunción endotelial, te genera una serie de problemas que el hecho de que Omicron sea leve no quiere decir que cogiéndolo mucha gente no haya gente que vaya a tener problemas a largo. Puede pasar, porque claro, hay gente que está diciendo es que el virus es muy peligroso porque no sabemos qué problemas va a dar a largo plazo. Bueno, es verdad, no lo sabemos, pero es que sobre la vacuna tampoco lo sabemos. Entonces, como decía al principio, como conclusión un poco de lo que hemos estado hablando, no se va a erradicar el COVID, o sea, es imposible, es un virus respiratorio. 100% de la población y por tanto esa persecución que hay a las personas que muchas de ellas incluso han pasado el COVID no tiene ningún sentido porque además cuando han pasado la infección precisamente son todavía más seguras para terceras personas que el vacunado. Por lo tanto, no tiene sentido todo este discurso que se está fomentando de perseguir a las personas que han decidido no vacunarse. Y esto no te convierte en negacionista, simplemente hay que respetar las decisiones que cada persona toma con su propio cuerpo y nada más. Lo único que se puede hacer las autoridades es aconsejar, pues mira, a tal colectivo le interesa más la vacuna o a tal otro le interesa más por prevenir y es decir, diseñar una estrategia de salud pública, pero eso nunca puede ser una obligatoriedad, ¿no? Como lo que... Pero que si el certificado, que si esto y lo otro, y no, al final te obligan, evidentemente. Es que aquí pasa una cosa, y es que cambiaron la definición de antivacunas en el diccionario Webster, y entonces ahora se llama antivacunas también al que está en contra de las vacunas obligatorias. Yo que he trabajado muchos años en infecciosas, he tenido pacientes negacionistas del VIH, pero claro, nunca les presioné de nada. Y a mis pacientes que les vacunaba de muchas cosas, pues todo el mundo, siempre cuando les explicaba las cosas, la mayoría se vacunaba. Hay gente que dice, vale, no evitará la transmisión, pero es que hay que evitar la sobrecarga del sistema sanitario. Vamos a ver, la gente que ya ha pasado la infección, o sea, aquí incluso aunque se llegara a decir, vale, pues se tiene que vacunar todo el mundo porque hay que evitar la sobrecarga del sistema sanitario. Incluso aquí tendríamos la cosa de que la gente que tiene inmunidad natural, ahí no se sostiene la obligación vacunal para nada, porque tienen la inmunidad natural ya adquirida por infección previa. Y luego hay otra cosa, eso en bioética es una pendiente resbaladiza muy compleja, porque si entramos a ese discurso, hay otras muchas conductas humanas que también generan un gran gasto sanitario, como es pues las enfermedades de transmisión sexual o el VIH, como es todo lo que el tabaco mata a varios millones de personas al año en el mundo, las enfermedades cardiovasculares 18 millones de personas. Claro. Entonces ese discurso es muy peligroso. Y luego... La persona tiene culpa de todo lo que tiene. Tú porque has fumado tienes cáncer de pulmón, no te atendemos. Tú que tienes una cirrosis y eres bebedor, pues no te atendemos. Es que ese discurso es tremendo. O sea,
estamos aquí dentro, los profesionales de la medicina estamos para cuidar a las personas, para su salud, pero no para juzgarlas ni para echarle en cara. Que yo sé de casos de gente que ha ido a urgencias con COVID y le han echado la bronca ahí, pero la bronca, ¿cómo no te hace, cómo se te ocurre? Yendo la persona malita, ¿no? A urgencias. Pero es que además lo que se ha hecho con la estrategia de comunicación y vacunación del COVID se han generado muchos más antivacunas. Porque, porque claro, cuando se insiste tanto en vacunar incluso a gente que ya lo ha pasado y que hace una analítica y dice, es que tengo anticuerpos, tengo inmunidad celular, y se le No, insiste, no le da. tú no al restaurante no entras o no juegas el Open, pues dices, pero vamos a ver, si yo tengo inmunidad, ¿por qué? Entonces, ¿eso qué es lo que genera? Eso genera suspicacias, genera sospechas y genera conspiranoias. Si desde el principio se hubiera dicho, vamos a vacunar a todos los ancianos y a todos los obesos, sobre todo, porque tienen mayor riesgo, ¿no? Y luego, en la gente de menos de 30 años, ya veremos, de manera individual, porque no queda claro. Y en los que tienen entre 30 y 50 hay que valorar de forma individual. Y si se hubiera dicho, oye, los que ya lo habéis pasado, vamos a observar un poco más qué pasa, probablemente el discurso y lo que está pasando hubiera sido otro y no se hubiera generado tanta polarización y tanta gente sospechando. O sea, esto que dicen que si el grafeno, que si el microchip, que si cosas locas que he visto por ahí de que vienen unos entes extraterrestres a hacernos el no sé qué. A ver, Dale. no, bueno, no, es que eso no es, simplemente es que medicina hay que hacer estrategias, es que claro, cuando antes hemos comentado la viruela, claro, la vacuna de la viruela erradicó la viruela, pero ojo, ¿tú sabes la gente que se murió de viruela en los últimos 100 años antes de la vacuna? Se murieron 500 millones de personas de la viruela. Entonces, no tiene demasiado que ver, ¿no? Y de tosferina, de histeria, de todas estas que comentábamos, se moría mucha gente, ¿no? Entonces, y bueno, y el que ya había pasado la viruela no lo vacunaban, obviamente, ¿no? Entonces, ha sido muy, muy mala la comunicación, es muy pésimo que salga, o sea, las mascarillas, por ejemplo, a mí si me han llamado negacionista alguna vez ha sido porque yo siempre he hecho un discurso de que al aire libre las mascarillas, oye, salvo que esté metido en Callao, bueno, en sol de Nochevieja, pues bueno, habría que verlo, que tampoco. Pero yo como siempre he hecho el discurso de que, oye, en la calle, en lo de España no ha tenido ningún sentido, pues alguno me ha dicho negacionista. Y yo he dicho, ¿pero qué me estás contando? ¿Me estás diciendo que en medio campo tengo que hacer lo mismo que hacía en IFEMA de ponerme la mascarilla? Entonces, cuando salen los tertulianos en la tele diciendo, ponte la mascarilla en la playa o ponte la mascarilla en la calle, y ellos salen sin mascarilla porque los techos son altos, lo que estás haciendo es que la ciudadanía tenga una disonancia cognitiva y diga, pero es que chico, no te entiendo, ¿qué me estás contando? Entonces, ha sido, la estrategia de comunicación ha sido en España nefasta, o sea, sí, bueno, en la mayoría de los países ha sido nefasta. Y además se ha censurado a cualquier persona que pregunte cosas y diga, pero pues la mascarilla en la calle, ¿por qué? Negacionista. Pero si ya lo he pasado, ¿por qué me tengo que vacunar? Antivacuna. O sea, es una locura, se nos ha ido la pinza a todos y además se ha generado un odio, incluso se han roto familias por este motivo, ¿no? Es muy lamentable. Y que conste que sigo pensando que la gente, la obesa, la gente mayor y la gente con factor de riesgo para un COVID grave, oye, pienso que les ha ayudado mucho la vacuna, están ingresando menos y están teniendo menos COVID grave. Pero, chica, pues a tu hijo de 12 años que ya lo pasó, pues es que no le da beneficio ninguno en absoluto. Y además, es cierto que dan más efectos adversos cuando tú pasas COVID y te vacunas, ¿tiene más efectos adversos la vacuna? Sí, hasta donde se ha visto parece que hay un mayor efecto adverso por esa mayor estimulación inmunogénica. Entonces, no hay una necesidad de, o sea, exponerte a un antígeno porque sí, que además es un antígeno extraño y que además es con una nueva tecnología que, bueno, pues en pandemia se ha hecho porque no había otra. Oye, los experimentos con gaseosa, ¿no? O sea, si ya lo has pasado, o sea, no hay ensayos suficientemente, más allá de decir que sí, que haces un pico de anticuerpos,
Eso sí es verdad, es un pico de anticuerpos, como es lógico, mala sería la vacuna si no haces un pico de anticuerpos, pero eso no significa que te suponga un beneficio individual a ti y desde luego no al otro, no va a proteger más al otro. Entonces, que de todo esto no se puede hablar sin que te digan barbaridades, pues mira, yo estoy hasta los huevos, sinceramente, o sea, es que hasta los ovarios. Es un coñazo esto porque es que ya no puedes decir nada, te insultan y te dicen de todo, pero si es que, por favor. Cantas, sorry. Hablas con tanta coherencia y además con esa forma que habla que me encanta, porque es que falta tanta gente como tú que tenga tantos conocimientos sobre este tema y en tanta profundidad y que lo diga claramente, pero es que hay tantos profesionales que no se atreven a decir ni mu. Yo misma muchas veces digo, mira, yo paso de polémicas, pero el otro día te llamé y te dije, mira, yo ya estoy muy harta, ¿por qué no hacemos un directo y cuentas tú todo esto? Porque es que es tan fuerte lo que está pasando, ese discurso polarizado, esto de los certificados y esta obligatoriedad y este tejemaneje que tenía muchísimas ganas de que tú lo contaras porque con tu currículum, desde luego, yo como ginecóloga no tenía mucho sentido que hablara de esto, pero tú con tu currículum que de vacunas no creo que nadie sepa más que tú, pues todo. Bueno, seguro que sí, pero vamos, que yo lo que tengo es una perspectiva global. Porque ¿sabes qué pasa? Que en esta crisis ha habido un tema y es que el epidemiólogo sabrá mucho de epidemiología, el virólogo sabrá mucho de virología, el que está a la puerta de urgencias ¿No? Y sabe de... yo me parto de risa cuando dice la gente, no, lo que diga, pero tú qué dices, lo que diga el virólogo, pero vamos a ver, el virólogo sabe el virus, del virus, Claro, claro. estrategia de salud pública, no sabe de la parte clínica, no sabe de muchísimas cosas. Es que el virólogo no es el experto del coronavirus, es que no... Claro, es que aquí no se han incorporado sociólogos, psicólogos, médicos clínicos, inmunólogos, o sea, para hacer una estrategia global. Y juristas también, porque es que estas cosas de Mm. obligar a los certificados, obligar cosas, es que esto no tiene ningún sentido, ¿no? Fíjate que en España el año pasado, en el 2020, murieron más, personas menores de 50 años murieron más de suicidios que de COVID. Entonces, ahí yo en su momento firmé la declaración de Great Barrington, que son varios inmunólogos, o sea, varios epidemiólogos importantes de Oxford, de Stanford, de Harvard, que lo que decían era que había que hacer una estrategia de protección a los vulnerables, sobre todo, que eso tampoco se ha tenido muy en cuenta, ¿no? Y por otro lado, lo que nos dicen es que aparte de proteger a los vulnerables, hay que hacer unas estrategias de salud pública más globales porque los lockdown, los confinamientos, han supuesto muertes por otro lado. Entonces, ahora nos estamos encontrando con que en los últimos 2 meses ha habido un exceso de mortalidad de 6.000 personas, es decir, han muerto 6.000 personas más de las esperadas y no se han muerto de COVID. Y claro, se dice de que se ha muerto, pues no sé, no se sabe de qué, ¿no? Entonces, una cosa que está pasando muy grave es que hay un retraso diagnóstico y una falta de atención a otras patologías. Y no es solo por la sobrecarga de COVID, porque la sobrecarga de COVID en España en el momento actual es en los pobres médicos de atención primaria que dedican la mitad de su tiempo a hacer bajas, porque no les arreglan lo de la burocracia, ¿no? Entonces, los lockdown y los confinamientos en Estados Unidos hay un estudio que se estimó que los confinamientos mataron más gente que el propio COVID. Entonces, claro, si tú imagínate que, yo qué sé, que alguien pues tiene una enfermedad, pero le das una medicina que es más tóxica que la enfermedad en sí y lo mata el fármaco, pues, oye, ¿de qué nos sirvió, no? Entonces, no se han hecho unas estrategias globales, se han hecho unas estrategias muy simplistas porque no se ha contado con comités de expertos de muchos temas, ¿no? Un equipo multidisciplinar y gente con Mm. visión global. Por eso la palabra sindemia, que lo podías explicar a la gente. Hay tres cosas que te tengo que preguntar, es que de verdad me pasaría aquí toda la vida contigo. Sobre embarazadas, sobre el Omicron y lo de la esclerosis múltiple que me has pasado hoy, quiero también que lo saquemos, ¿vale? Eh, Sí. brevemente dime dos cosas. Uno, ¿qué te parece la vacuna en embarazadas? Dos,
el Omicron, si la gente ahora muere menos, porque dicen, es que mueren menos por las vacunas, si es por las vacunas o si es porque el Omicron es mucho menos letal. Porque claro, se está diciendo que es por las vacunas, pero claro, las vacunas se empezaron a poner, creo, en la cuarta ola, ¿puede ser? En la cuarta, En la tercera, creo, tercera, o sí, tercera o cuarta, sí. tercera o cuarta, ¿no? Se ha visto que cada ola va siendo de otra manera, ¿no? La mortalidad y todo eso, ¿no? Mm. Entonces, claro, ¿por qué ahora la gente muere menos? ¿Por la evolución natural del virus? ¿O porque ha mutado a una variante así? ¿O por las vacunas, ¿no? Porque, claro, la evolución natural del virus es ir atenuándose el efecto este de mortalidad tan que hubo en la primera ola que tú viviste en el hospital IFEMA, ¿no? Que se te moría la gente, pero así que lo pasaste fatal. Entonces, ¿realmente es por las vacunas o por vacunar al 90% de la población como se ha hecho en España y aún así la gente le echa la culpa de todos los males a los no vacunados, a ese 10% que ya ves tú? ¿Es por la vacuna o es por la evolución natural del virus eso? Eso y Mm. pasamos a las embarazadas y luego la esclerosis múltiple. Esas tres cosas quiero que las... Pues Omicron vino de Sudáfrica, que por cierto lo trajeron vacunados, obviamente, lo trajeron vacunados, que bienvenido sea, porque es una variante más leve y hay quien piensa que puede ser el final de la pandemia. En Sudáfrica tienen una muy baja tasa vacunal y realmente lo que han visto es que han sido cuadros leves. En Reino Unido ha tenido mucho menos impacto también. Entonces, aquí lo que se está viendo es que probablemente sea un efecto combinado, pues una parte será las vacunas, otra parte es de la inmunidad natural que ya tiene mucha gente y otra parte es porque Omicron es más leve. Ojo, 80, 75, 80% asintomáticos, ¿vale? Que es un alto porcentaje de asintomáticos, es una cosa mixta, pero que es solo por las vacunas, no, es en parte, una parte será por las vacunas, otra parte es que es más leve y otra parte es por inmunidad natural de mucha gente que ya lo ha pasado. ¿Cuántos de cada cosa? Pues mira, Miriam, es que cuando los datos que nos dan y los datos que se recogen son tan malos y son tan nefastos, hacer ciencia de verdad es muy complicado. A ver, era una oportunidad magnífica de recoger datos de niveles de vitamina D, del índice de masa corporal de la gente, de si tenían comorbilidades, de cuántas dosis se han puesto, de cuándo se la pusieran, si tenían enfermedades autoinmunes, si tenían no sé qué, y hacer análisis mucho más profundos con Big Data, con inteligencia artificial, pero se hacen unos análisis dicotómicos. En el Reino Unido, por ejemplo, o en Dinamarca, o en Alemania, se ha visto que en realidad Omicron lo cogen mucho más los vacunados que los no vacunados, ¿no? Y no en números absolutos, porque la mayor parte de la población está vacunada, sino en números, en tasas, ¿no? En tasas por cada 100.000. Y esto puede tener que ver con el hecho de que muchos no vacunados en realidad no son gente que quiera por antivacuna que quieren por ahí matando abuelas, sino que son personas que ya lo pasaron y dijeron, pero chicos, y ya lo pasé, ¿para qué me lo voy a poner? Entonces tienen una inmunidad natural que les ha protegido más. Bien, es cierto que reinfecciones con Omicron también hay, pero es como un booster, ¿no? Entonces, Omicron, pues ya veremos hacia dónde tira, pero en principio es más leve y en otros será gracias a la vacuna. A mí lo que me preocupa realmente son los que a pesar de la vacuna se siguen poniendo malos, porque a esos no les estamos haciendo lo que les tenemos que hacer, que es tratamientos tempranos con cosas que de verdad sean útiles eh, y prevención con estrategias de micronutrición, etcétera, ¿no? Y luego, con respecto a las embarazadas, a ver, el embarazo, y tú lo sabes mejor que yo, es una situación peculiar, en la que tenemos dentro un bicho o el feto que es mitad nosotras, pero es mitad otra cosa, inmunológicamente. Y nuestro sistema inmunitario en el embarazo cambia. Y una gripe en una embarazada puede cursar muy grave o pues se puede no enterar, y un COVID en una embarazada puede cursar grave, y ha habido casos graves de COVID en embarazadas, pero no ha sido la mayoría ni mucho menos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la vacuna, de la misma manera, pues puede también tener sus efectos adversos que habrá que seguir estudiándolos. Yo le diría lo mismo a las mujeres después de 2 años que están embarazadas, hazte una analítica y si no tienes inmunidad de ningún tipo, ni celular ni humoral, pues decides con tu profesional de la salud, no teniendo inmunidad ninguna, ¿qué tienes que hacer? ¿Te la pones o no te la pones con arreglo a tu riesgo personal? ¿Y esa analítica dónde te la hacen? Porque en la Seguridad Social... Pues es que la Seguridad Social, decía un inmunólogo el otro día que antes de poner boosters habría que hacer análisis de inmunidad celular a todo el mundo. Y yo pensé, tío, tú no. Claro, eso es lo que pasa cuando estás, cada uno sabe lo suyo, pero cuando falta el cuadro global, ¿no?
Entonces, no podemos hacer la inmunidad celular a todo el mundo en la seguridad social, sería carísimo, es que no hay pasta para eso, o sea, es inviable. Entonces, hay análisis privados que se pueden hacer, que oye, te la haces, y en laboratorio, ya hay bastantes laboratorios que lo hacen, en Madrid lo hace EAC, Teletest lo hace, Melio lo hace, que tiene centros en muchos sitios de España, y entonces ves si tus células reaccionan. Pues si ya tienes inmunidad, pues a lo mejor no hay mucha indicación de ponerla. Y si no la tienes, yo no le diría a una embarazada, no te la pongas que te va a salir un alien, como salen por ahí gente loca diciendo. No, pues si estás embarazada y no tienes ninguna inmunidad por haber estado expuesto previamente, pues te tendrán que decir a ti, fulanita Pérez, tú póntela porque como cojas el COVID te va a dar un chungo y vamos a perder bebé. O te tendrán que decir, oye, fulanita, tú que tienes un embarazo de riesgo y además ya te estás poniendo, qué sé yo, estas cosas porque te costó mucho conseguir embarazo, no te la pongas en el primer trimestre, póntela en el segundo. O a lo mejor su médico le dice, no te la pongas. Ahí hay que individualizar mucho, oye, el embarazo y más con lo tardíos que son ya los embarazos. Sabiendo transmitiendo nuestra propia ignorancia, porque yo se lo digo a mi paciente, digo, si es que yo no sé nada, transmitiéndole esto, mira, esto pues viene bien para prevenir el COVID grave, pero claro, yo no te puedo garantizar que esto no vaya a tener ningún efecto adverso, que al final tiene que decidir una persona que cómo quiere orientar su salud. Y yo no me atrevería a juzgar a una mujer que diga, mira, a mí me da miedo, no me la pongo, pero es que se juzga a las personas que... y tampoco voy a juzgar a la que se la pone como que loca, se pone una cosa, que está experimental. Es que ni una cosa ni la otra, es que creo que hay que respetar profundamente a cada persona que se sienta, ¿no? Frente a nosotras, ¿no? Y claro, es que desde la bata blanca a veces estas prepotencias de verdad, de tienes que hacer esto, a mí me duele, ¿no? Ver eso. Sí. No sé, es mucho la responsabilidad que tenemos, pero es que no sabemos nada, ¿eh, Sari? Creo que Es que ese es el problema, pero además si los datos que nos dan son malos y no se hace un adecuado registro de los efectos adversos y no sé, porque lo que hay que hacer es, corcho, haz un registro de los posibles efectos adversos, estúdialos, si existen, mira a ver por qué pasan y diseña mejores vacunas. O sea, la solución no es esconder la cabeza, aquí no pasa nada y de esto no se puede hablar, sino la solución es decir, oye, vamos a ver qué está pasando y vamos a hacer mejores vacunas. Es que a lo mejor en la embarazada, porque aquí en España no las tenemos. Bueno, ahora la han aprobado una de ellas, las que son más clásicas de virus enteros pero atenuados. Pues a lo mejor quizás habría que mirar eso, ¿no? Y individualizar más la estrategia. Yo de todas formas diré que tengo más esperanza en las nasales, si es que las sacan, que quizás desde el punto de vista de la transmisión sea más interesante. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que cuando hablas de estos temas, a mí es que me llueven por todas partes, porque los que son pero como super pro me dicen, "¿Eres negacionistas?", y los que son conspiranoicos del otro lado, eres una asesina del grafeno". Digo, no, lo que pasa es que tengo muchas dudas y cuando no estamos muy polarizadas y estamos ahí en ese centro, que hay cosas de aquí, hay cosas de allí, y tienes esa visión, parece que siempre ofendes a alguien. Y yo tenía miedo con este vídeo, digo, veremos a ver si no nos lo censuran, porque es que al final se nos echan encima los pros y los anti. claro, es que es absurdo. Porque no estamos en un sitio o en el otro y todo lo que dice el discurso oficial o todo lo que dice el discurso conspiranoico. Es que esto no es, tiene una complejidad y yo creo que como sociedad deberíamos evolucionar a abrirnos a estos debates sin poseernos, sin creernos poseedores de verdades absolutas, ni mucho menos, porque creo que he dejado claro desde el principio que bueno, que estamos aprendiendo realmente con todo esto y nos quejamos también, ¿no? De que, oye, no hay datos, qué pena que no haya datos, que no se recojan datos para saber más, ¿no? ¿A qué obedece eso, no? También. Pues oye, Es que lo de las miocarditis, por ejemplo, claro, ya se ha publicado varios estudios que nos dicen que los varones, en el último artículo decían que en menores de 40 años la probabilidad de miocarditis por la vacuna era mayor que la probabilidad de miocarditis por el propio COVID, ¿no? Entonces, perdón, estúdialo.
mira a ver por qué pasa eso, mira a ver si es que esa gente que sea de riesgo por debajo de esas edades, a lo mejor les tienes que poner otra vacuna que no sean precisamente las que están dando más problemas. No les metas un booster si estás viendo que con el booster, con la tercera dosis o la cuarta dosis tienen más problemas. A esos estudiales cómo tienen la inmunidad. Jolín, tenemos muchas estrategias que podemos hacer de salud personalizada. ¿Que no las podemos hacer en la sanidad pública? Pues que menos que si a ver, aquí también diré una cosa, hay gente que lo ha pasado, que si tú tienes un sistema inmunitario piltrafilla, yo qué sé, con inmunosenescencia, con 85 años y lo has pasado, pues es que a lo mejor no has hecho mucha inmunidad, pero es que ahí la vacuna, pues a ver, pues te dará un algo, pero a lo mejor tampoco, es que con 85 años, con muchas enfermedades encima, pues en algún momento, por desgracia, algo hay que pasar. Recordemos que la media de edad de mortalidad de COVID en España es de 86 años, que está por encima de la esperanza de vida. Que pobres abuelitos. Pero también es verdad que en esa primera ola se murió gente de COVID, pero yo te digo una cosa, en marzo no se murió nadie, ni de infartos, ni de neumonías, ni de ictus, ni de nada más, porque no se pudo atender todo el resto, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener una visión más global de la salud y sigue habiendo otras enfermedades y es muy injusto. Hoy en día se mueren en España cada mes unas 40.000 personas y un 1 o un 2% de esos son COVID. Pues es muy desgraciado. Pero oye, que hay gente que muere de otras cosas y se les está... ellos también valen, o sea, sufren, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, aunque esto no tiene nada que ver con el COVID, pero sí que lo he visto ya compartiendo en muchos sitios, esto de la esclerosis múltiple, esta noticia que ha salido, hemos descubierto, que no han descubierto Eso nada, no es de ahora. los titulares y eso, pues bueno, todo el mundo compartiendo esto, hemos descubierto el virus que produce la esclerosis múltiple y vamos a utilizar el sistema de vacuna ARN para... Cuéntanos la letra pequeña, Sari. Vamos a ver, esto lo sacan ahora, pero esto lo hace mucho. Se ha descubierto que una bacteria de la boca está relacionada con el Alzheimer, corcho. Eso se sabe desde hace años. Porfiromana gingivalis Alzheimer, hace varios años que se sabe y lo sacas ahora. Pues esto es lo mismo. Se sabe desde hace años que el virus de Epstein-Barr está relacionado con la fisiopatología y la etiopatogenia de la esclerosis múltiple, pero el Epstein-Barr es un virus, es un herpesvirus que el 90 y tanto por ciento de la población lo cogemos en la infancia o la adolescencia. Cuando eres niño no te enteras, en la adolescencia te puede dar la Para, mononucleosis infecciosa. para la gente ¿Sí? que está oyendo, que el virus del Epstein-Barr es el que le llaman la enfermedad del beso, ¿no? Eso, la enfermedad del beso. Entonces, de niño muchas veces te enteras, de adolescente a lo mejor se te ponen los ganglios así, las amígdalas asado y el bazo así. Tienes que hacer reposo porque si te revientan el bazo, adiós. Bueno, adiós no, pero es grave, ¿no? Entonces, lo tenemos la mayoría porque hay fundamentalmente dos tipos de virus. Está el virus que llega, te infecta células, rompe las células, se multiplica y al final tu sistema inmunitario se hace cargo y el virus se va. Pues como la gripe o como el COVID en general. Y luego hay otros virus que lo que hacen es integrarse en nuestro código genético. Se Lo queda. hace el VIH, se queda ahí, lo hace el VIH, lo hace la hepatitis C, lo hacen los herpesvirus, el de la calentura de aquí se queda en el ganglio del trigémino dentro del cerebro. Y el del herpes de abajo, pues también se queda por ahí, ¿no? Y el virus del Epstein-Barr se queda en nuestras células. Por ejemplo, la enfermedad periodontal grave, pues puede ser más grave si tienes un Epstein-Barr ahí en la garganta, y el Epstein-Barr también se relaciona con el linfoma, el carcinoma nasofaríngeo, ¿no? Y se relaciona también con cosas como la fatiga crónica, como la esclerosis múltiple. Pero ni todo el mundo que tiene Epstein-Barr va a hacer esclerosis múltiple y por sí solo no es suficiente para hacer esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple, además, hay que tener una predisposición genética, está relacionado con los niveles de vitamina D y la resistencia del receptor de la vitamina D, está relacionado también con la microbiota oral, está relacionado con Neu5Gc, que es un azúcar que está en la carne de mamíferos, por lo que parece, está relacionado con unos anticuerpos que se puede producir con más facilidad cuando toma muchos lácteos de vaca que llevan butirofilina. O sea, hay otro montón de cosas relacionadas con la esclerosis múltiple. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues sale la noticia del Epstein-Barr y sale la noticia de que van a hacer un ensayo con una vacuna RNA mensajero. La noticia es, Para... hemos descubierto el virus que produce la esclerosis múltiple, el virus de Epstein-Barr, y lo está la gente flipando.
cuando esto no es nada nuevo, pero lo han No. sacado nuevo para vendernos la vacuna esta ARN que van a hacer para el virus este, ¿no? Sí, ahora van a hacer la fase 1 de un ensayo. Oye, a mí me parece súper bien hacer una vacuna para el Epstein-Barr. Lo que pasa es que, claro, ¿en quién haces un ensayo? Porque encontrar adultos que no lo hayan pasado, oye, pues complicado. Y ni en niños muy pequeños, en bebés, hacer un ensayo, bueno, pues se podrá hacer, pero tendrán que hacerlo primero con nuestras pequeñas. Hay gente que dice que claro, que estas vacunas efectivamente no se iban a poder sacar con mucha facilidad, pero ahora que ya se las ha puesto tanta gente, sacarán muchas vacunas con esta tecnología cuando previamente hubiera sido difícil aprobarlas, ¿no? Entonces, oye, el Epstein-Barr le da mucho la lata a mucha gente, que consiguen una vacuna estupenda, sin efectos adversos, segura al 100% a largo plazo, cojonudo, pero si a mí me parece súper bien. Pero oye, haz un grupo de placebo y control y haz un seguimiento a 10 años para evaluar los efectos adversos. Sí, sí. Porque el Epstein-Barr no es una pandemia que nos esté matando ahora mismo a todos. Claro, es que con la situación actual, como que es más fácil de repente sacar esto y venderlo masivamente. Oye, que te vamos a prevenir la esclerosis múltiple, vacúnate, es que ese va a ser el mensaje. Cuando... Yo solo le diré a la gente que mire lo que pasó con la pandemia y la narcolepsia. Entonces, en medicina, la seguridad, o sea, el riesgo-beneficio siempre hay que tenerlo en cuenta y los efectos de las cosas a largo plazo, pues del propio COVID a largo plazo, cuando lo has pasado, hay gente a la que le puede dar problemas. Por eso cuando a mí hay pacientes que me dicen, ¿qué hago, Sar? Hay gente con autoinmunidad, ¿vale? Me dicen, ¿qué hago? ¿Me vacuno o no me vacuno? Le digo, pues si no, hay gente que no lo ha pasado, ¿vale? Le digo, pues mira, te voy a explicar. Si no te vacunas, pues a lo mejor coges un COVID y a lo mejor lo pasas peor y de todas formas puedes tener autoinmunidad por el propio COVID, porque COVID puede también producirte una autoinmunidad. Y si te vacunas, también puedes pasar el COVID, pero aparte también la propia vacuna, pues a lo mejor tiene algo que ver con el tema de la autoinmunidad. Digo, en tu caso, no te sé decir, hay muchos pacientes a los que yo no les he sabido decir, para su caso particular, qué era lo mejor. Y entonces han tomado la decisión diciendo, bueno, gracias, pues yo prefiero vacunarme porque me quedo más tranquilo y hay otros, la mayoría lo han preferido, de hecho, pero porque confían en mí y si yo les hubiera dicho, vacúnate porque si no eres un irresponsable, pues hubieran dicho, joder, ¿y tú quién eres para decirme nada? Pues yo les doy la información y han optado por vacunarse. Casi nadie ha dicho, pues no me vacuno. O sea, yo no soy antivacunas porque es que ni siquiera he inducido a la gente. Hay otros que lo han pasado y me han preguntado y le he dicho, ya lo has pasado, pues vamos a hacerte una analítica. Y decían, digo, mira, pues tienes inmunidad. Digo, ahora mismo, con lo que sabemos a día de hoy, considero que no te vas a beneficiar. Digo, esto no significa que el día de mañana, imagínate que sale una cepa con una mortalidad del 50%, pues entonces a lo mejor si sale una vacuna específica para esa variante, te diré, hoy sí, ayer no, pero hoy sí. Pero es que, claro, adivinas no somos, eso está claro, adivinas no somos, pero con lo que hay ahora, pues transmitir lo que hay ahora y con las limitaciones que tenemos ahora. Y yo creo que también cada quien tiene que tomar su responsabilidad consigo mismo, pero sin que nadie le juzgue. Es decir, porque, mira, se vacunó y le pasó esto. Bueno, ¿y si se hubiera cogido el COVID y le hubiera pasado otra cosa peor, por ejemplo? O viceversa. Mira, claro, es que, mira, yo siempre... ha pasado esto y si le hubiera pasado con la vacuna, es decir, es que la incertidumbre, siempre vamos a tener incertidumbre, es que no hay todo blanco, todo negro, no somos, la incertidumbre es algo inherente a la vida y al fin y al cabo, pues cada quien al final tendrá que tomar su responsabilidad sobre su propio cuerpo y tomar sus decisiones. Y esas decisiones se tienen que respetar y punto. Y no culpar de, ve, por vacunarte te ha pasado esto o ve, por no vacunarte te ha pasado lo otro. Bueno, pero es que eso es horrible. O sea, una de las cosas que más tristes me han parecido en todo esto ha sido ver gente vacunada que ha dicho antivacunas va y se muere y como que se regocijan y otros que cuando alguien se vacuna y tiene un efecto adverso dicen mira, ese se vacunó y se murió, fija, como si se alegraran y dices, pero chico, tú estás mal, o sea, ¿cómo le puedes desear el mal a otras personas?
O sea, yo lo que tengo clarísimo es que hay mucha gente que se ha vacunado y probablemente les haya salvado de un COVID grave gente pues mayor. Y probablemente hubo gente mayor que no llegó a tiempo. Y luego hay gente que han tenido efectos adversos de forma innecesaria porque tenían inmunidad natural. Y las dos cosas me parecen igual de desgraciadas. Entonces, oye, y luego, ¿por qué cuando alguien tiene déficit de vitamina D y le va mal, nadie dice, es que no tomaste el sol? ¿Sabes? No tomaste el... Por favor, o sea, un poquito de, aquí a la gente se le ha olvidado una cosa y es que todos somos personas, que el nosotros y ellos y el odiar al otro y el ir contra el otro a la ciudadanía no va en nuestro beneficio. Y hay en latín dicen una cosa que es cui bono. Cuando se hacen cosas, pregúntate a quién le beneficia eso, ya sea en votos o ya sea por dinero. Y a lo mejor te puede cambiar algo la perspectiva, ¿no? Aquí el bien de, vamos, a ti a mí, ahora mismo no nos está pagando nadie por hablar. Pero eso no lo pueden decir todos los que salen por ahí en la tele despotricando para un lado o para el otro. Totalmente, totalmente de acuerdo con todo. Bueno, pues ha sido un verdadero placer, Sari. Y mira que tenía miedo yo con esta entrevista, ¿eh? Porque, no sé, digo, como está ahora la censura, como no vayas en el hilo que quiere el discurso oficial, lo mismo no me deja, espero que no tenga ningún problema. Así es que yo lo que voy a hacer es dejar esto subido para quien lo quiera ver después y espero que no haya ningún problema, porque desde luego aquí no se ha faltado el respeto a nadie y nosotras lo que pretendemos es fomentar precisamente un debate respetuoso, respetando a las personas, las decisiones que cada quien tome con su propio cuerpo, sin culpar a nadie de nada. Nadie tiene la culpa. ¿Quién va a tener la culpa de que le pase algo malo, tanto si se vacuna como si no se vacuna, como lo que sea? Y eso, evitar esta polarización y esta forma de entender las cosas desde una sola arista, cuando todo, la verdad es muy poliédrica, ¿no? Y tiene muchas aristas. Y al fin y al cabo tenemos que tener esa humildad de decir, bueno, es que yo no sé la verdad absoluta, ¿no? Y yo no tengo la verdad absoluta y vamos a hablar, ¿no? Y vamos a... Pero es que esto del debate científico se ha perdido por completo y es que es una verdadera pena. Así que es un placer que tú hayas podido hablar de esto desde la honestidad que te caracteriza, porque ya sabemos que otras veces te has llevado palos por decir lo que estás diciendo aquí, sin faltar al respeto a nadie y con argumentos científicos. ¿Cómo es posible que esto no pueda... No, esté perdido? Es que además, mientras estamos hablando, la gente debería saber cosas como que todos los días se mueren 8.000 niños en el mundo por hambre, ¿vale? Que todos los niños, todos los años se mueren un par de millones de niños por diarrea en el mundo, y esto se evitaría con agua potable. Que las campañas de vacunación del sarampión se han perjudicado seriamente en los países en vías de desarrollo por culpa de muchas de las medidas que se han hecho con el COVID, y hay niños que se están muriendo de sarampión porque el sarampión llega a tener una mortalidad del 30% en sociedades desfavorecidas cuando están desnutridos, ¿vale? Y entonces estamos las sociedades occidentales mirándonos el ombligo con una única enfermedad, mientras están muriendo, digo 8.000 niños, pero están muriendo 25.000 adultos en todo el mundo, o sea, 25.000 personas en total, contando adultos y niños, en todo el mundo, todos los días, con una cosa prevenible y tratable que es la falta de comida. Pero lo gracioso es que están diciendo, vamos a llevar vacunas al tercer mundo. Pero Coño, llévales comida y vacúnalos del sarampión, que los niños de ahí se mueren del sarampión, por favor. O sea, basta ya. Llévales comida, llévales agua, primero vamos a empezar por ahí. No, vamos a llevarle la vacuna del COVID al tercer mundo cuando el tercer mundo se muere de otras cosas, ¿no? Pero ese es el ombliguismo que tenemos, ¿no? En el primer mundo, como tú bien has dicho. Y aquí, pues para concluir por mi parte, yo le diría a la gente, oye, si ya lo has pasado y te quieres analizar, pues hazte una analítica, mira cómo tienes no solo la IgG, sino también la IgA y la inmunidad celular, y en base a eso ya decides si necesitas ponerte una dosis, dos o ninguna, y si no lo has pasado,
pues según tus condiciones particulares, hombre, si fueras un chico de 10 años, yo qué sé, yo ahí, es que lo de la miocarditis, ojo, y si tienes 50 años y tienes exceso de peso y déficit de vitamina D, pues hombre, vacúnate. O sea, es que yo creo que están de cajón que hay que hacer una valoración, el riesgo-beneficio individual. Yo le diría a la gente que se lean la editorial, el texto editorial de la revista AMF de actualizaciones de la SENFIC, de la Sociedad Española de Medicina de Familia, actualizaciones de medicina de familia, porque abogan por dar fin a la excepcionalidad. Los médicos de familia de atención primaria lo están pasando muy mal. Recordar que son los vulnerables a los que debemos proteger y que la gente tiene que tomarse su vitamina D, hacer ejercicio y cuidar su nutrición, y de esa manera pues a lo mejor conseguimos. A mí lo que más pena me da es que decían, vamos a salir mejores de esta. Y una polla, hemos salido peores, hemos salido una sociedad de pena, la gente se suicida, hay una crisis de salud mental, todo el mundo se odia, las familias están rotas. Esto no es salir mejores, señores, esto es salir de puñetera pena, o sea, así es. Así es, por desgracia. Bueno, Sari, ha sido un placer y bueno, desde aquí recomendar el libro de Sari, es La microbiota idiota, que por cierto ha sido un exitazo y bueno, aquí hablas muchísimo también de la microbiota, de la inmunidad y de todas estas cositas y bueno, y tu libro ahora de la sindemia, ¿no? ¿Cómo Sí, funciona? bueno, hago una introducción de medicina evolutiva que se puede descargar gratis de mi página web, y luego cuento experiencias de la primera ola, del IFEMA y de por ahí, y vamos, que yo las pasé canuta, fue horrible, que se moría la gente a casco porro, o sea, fue horroroso de verdad. ¿Y qué Eh, mm, accionista después de lo que has pasado, eh? pues oye, de fastidia un poco porque dices, oye, chico, mira, no, vete por ahí. Y lo más lamentable es que encima se lo dices, digo, te paso el libro y luego me lo dices. No, pues ya no, o sea, a la No, gente con los argumentos no entran al insulto y ya está, ¿no? cuando la gente no quiere pensar, hacen ese discurso circular lleno de creencias, de lo que dicen los políticos, de lo que dicen en la tele, de lo que en la tele gente bueno, que son periodistas, que tal, que no saben realmente de todo esto, ¿no? Y es que se hacen una serie de discursos circulares que de ahí no los sacas y dices, bueno, ¿quieres saber esto? Pues venga, ponte a Mm. estudiarlo y de ahí Es saca tus que, conclusiones. Y claro, sí mismo, ¿no? es Pero que fíjate que hay una cosa curiosa, ya acabamos, que tú sabes, la Vexero es una vacuna de meningococo B que en España no está incluido en el calendario vacunal, y los padres que se lo han querido poner a sus hijos se lo han tenido que pagar, que cuesta no sé cuántos cientos de euros, varios cientos de euros poner las 3 dosis que son. Y esa, por ejemplo, a los niños probablemente, aunque sea poco frecuente la meningococemia B, pero de meningitis se mueren más niños que de COVID. Entonces, hay otras vacunas, aquí en su momento la Prevenar, la de neumococo, tampoco estaba financiada, ¿no? Entonces, hay otras vacunas que están disponibles, que no es que sean perfectas tampoco, que no se están poniendo, y sin embargo esta, que hay dudas serias en los niños, y invito a mirar lo que dice el inmunólogo Ortiz de Lejarazu o May Figueras, que estuvo en Valdebrón en infectología pediátrica. Bueno, hay que tener una perspectiva de la salud 360 grados, ¿no? Yo le diría a la gente, ya para despedirnos, que siempre una pregunta, o sea, las respuestas no valen, lo que valen son las preguntas. Y las certezas de esto es así porque sí, porque sí, porque sí, eso no vale nada. Lo que valen son las preguntas, las dudas, y cambiar de opinión con la nueva evidencia que va surgiendo. y ante la duda es mejor dudar. Al final hay que aceptar bueno, nuestra propia incertidumbre y eso pues parece que cuanto menos se piensa, pues más se creen las personas que están en una certeza y en ese discurso que hemos dicho, ¿no? De tipo circular. Así que bueno, ha sido un placer. Igualmente.
Que nada, seguimos en contacto y hablando como siempre y seguramente repitamos otra vez alguna entrevista, o bien me la haces tú a mí como la otra vez, o yo a ti, Sí, hablar contigo desde luego da gusto. Ha sido un placer y muchísimas gracias a toda la gente que está aquí, que bueno, hay más de 580 personas ahora mismo conectadas, madre mía. sí, llego a ver 700 y pico, creo. Pero parece que mucha gente tiene estas inquietudes y eso es bueno, que la gente se anime a ver, a querer plantearse, cuestionarse cosas y que se atrevan a pensar y ya está. Y que hagamos esa lectura de que no podemos juzgar a las personas por las cuestiones que haga con sus propios cuerpos, que esto es algo que de verdad que ya está bien de juzgar a la gente. ¿Y tú por qué has hecho esto? Qué irresponsable estos juicios de valor, a ver si acabamos con ellos porque, en fin, no nos ayudan a nada, desde luego. Sí, a Así ver si acabamos con la censura, por favor, y que se fomente el debate y que no se odie a nadie, que somos todos humanos, que en el fondo, si no estás en los zapatos de otro, no lo juzgues, por favor. muy bien. Muy bien, hasta luego.